Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuide de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Hay un desarrollo más detallado de la ley ceremonial y la ley civil dado por Dios en lo que sigue. Los 10 mandamientos eran el aspecto moral, muy particularmente, pero se van desarrollando otros aspectos. Pero aquí se está dando introducción a lo que es la expectativa de Dios. Dios mandó a que fueran enseñados los mandamientos, los estatutos, los decretos, todo lo que Dios había dado a Moisés específicamente. Era importante enseñarlos. No era suficiente solamente tenerles en un libro, en unas tablas, en un rollo. Era necesario enseñarlo para que todo el mundo tuviera conocimiento. Pero también aquí indica propósito, versículo 1. ¿Para qué? ¿Para qué indica propósito casi siempre? Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. No solo para saberlo, para repetirlo, para memorizarlo, sino poner en práctica en la tierra que van a tomar. Al llegar a la tierra prometida específicamente, quería que vivieran ese pueblo en comunión con Él. Moisés está hablando a favor de Dios aquí. Pero no solamente menciona este propósito, sino hay un segundo propósito en el versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. Necesitan aprender a temer a Dios, guardando estos estatutos y mandamientos. Pero no solamente para esa generación, para sus hijos, para sus nietos, para todos los días de su vida. La responsabilidad nuestra como padre de familia es de instruir a nuestros hijos.
no es solamente para nosotros y dejar que los hijos determinen qué hagan, qué van a hacer. Al contrario, Dios quiere que haya unas enseñanzas de vida, de instrucción, de una generación a otra generación. El ejemplo mío, mis padres eran religiosos en el sentido que practicaban una religión. Mi mamá, una cristiana, pero diferente que la de mi papá. Fuimos instruidos en algunas cosas morales de cómo vivir moralmente en la sociedad. Pero no eran creyentes en Cristo genuinamente, aunque usaban el nombre de Jesucristo, pero no habían entendido el Evangelio en ese tiempo. Cuando yo estaba en la universidad, mi mamá llegó a conocer a Jesucristo y comenzó a orar por los demás de nosotros en la familia. Yo llegué a conocer a Jesucristo después de terminar mis estudios universitarios. Posteriormente, al casarme, tener hijos, la responsabilidad mía, nuestra, era instruir a estos hijos acerca de qué dice Dios en su palabra. Juan Miguel Mayor tiene 2 hijas. Su responsabilidad, y lo está llevando a cabo, es instruir a sus hijas en los caminos de Dios. Yo no tuve el privilegio de conocer la verdad de la palabra de Dios cuando yo era niño o joven. Pero después de conocer, tengo la responsabilidad para mi propio desarrollo espiritual en dependencia de Dios, dedicar tiempo para entender la palabra de Dios y obedecer a Dios, pero la responsabilidad para con mis hijos y los hijos también para con sus hijos, y así sucesivamente. El plan de Dios es que nosotros, que hemos llegado a conocer a Cristo, podamos ser el medio de instruir a los hijos y a otras personas donde hay oportunidad. Vamos a analizar un poquito más también el término, sí, pasé por alto ahí, pero lo dije. El propósito era para sus días ser prolongados, específicamente. Pero vamos a analizar el temor a Dios. Sigue. Habla allí, cuando hablamos del temor a Dios, de reconocer la grandeza y la santidad de Dios. Implica estar muy consciente de la pureza moral absoluta de Dios. Nada de pecado, nada de tinieblas en Dios. Pero también su omnipotencia. Al entender estas cosas, su grandeza, su santidad, su omnipotencia, para temer, no desobedecerlo, para reconocer su derecho de obrar en nosotros y su derecho de guiar nuestras vidas específicamente, pero también de reconocer que cualquier desobediencia nuestra es contra Dios. Es fácil pensar, esto es algo pequeño, no importa. Quizás a nivel humano no importa tanto en lo que es común, en nuestra manera de pensar. Pero cualquier desobediencia es contra Dios y reviste de gravedad. No es cualquier cosa. No es que en este momento está bien, en otro momento yo obedezco. No es lo que Dios está animando a Israel y a nosotros a hacer. Pero también temer a Dios implica reconocer las consecuencias de no obedecer.
Y específicamente menciona aquí, tendrán una vida más corta y bendiciones cortadas, no estar en la tierra prometida. Pero ampliando esto, esa tierra iba a tener muchas bendiciones para el pueblo. Si no están obedeciendo, si no están reconociendo lo que significa el temor a Dios, vida más corta y no días prolongados, en la tierra específicamente. También implica tener una reverencia profunda para Dios que nos persuade a no pecar. Si tenemos esa reverencia profunda, nos estimula a querer hacer lo agradable delante de Dios. Pero también el concepto de temer a Dios incluye responder a Dios en adoración, servicio, confianza, obediencia y un compromiso a hacer su voluntad específicamente. Cosas importantes allí. El concepto de temer a Dios es un concepto amplio, un concepto importante para nuestras vidas. Seguimos allí que Dios les llama en el versículo 3, les llama de nuevo a poner en práctica los mandamientos. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Les llama de nuevo, repite para énfasis, poner en práctica los mandamientos, pero da propósitos de nuevo, para que les fuera bien en la tierra, y una tierra muy buena. Pero hay algo adicional allí, para que se multiplicaran, aumentar números para fortalecerse como nación, tener más gente, crecer como nación en cuanto a población. Pero es parecido en cuanto a la iglesia que vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. La intención, tocar la vida de más personas con el Evangelio. Implica compartir, implica hablar con personas que todavía no conocen a Jesucristo como su Salvador. Muy claro lo que Dios está diciendo, lo repite. No hay ninguna duda de lo que está compartiendo Moisés a nombre de Dios. Pero seguimos en el pasaje. Palabras de confesión y de instrucción, los versículos 4 a 9. Vamos a leerlo y después comentar las cosas. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta parte, huir, oye Israel, se conoce como Shema. Es algo que tienen que repetir los israelitas todos los días. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios es uno
no es un panteón de dioses, como muchas naciones alrededor de ellos. Tenían muchos dioses. Pero también Dios es único y muy diferente que los dioses de los pueblos, que eran muchos, pero también caprichosos. Formaba parte de lo que Israel tenía que decir cada uno diariamente. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová era el único objeto de su adoración, de su lealtad, de su afección. Definitivamente es Jehová y ningún otro. Eso es lo que se está presentando allí. Seguimos. Pero hay una instrucción sobre cómo amar a Dios. Específicamente lo expresa en el versículo 5. La obediencia de Israel no debía ser un legalismo frío. Cumple con estas reglas, estarás bien. Al contrario, viene de una relación de amor con Dios. Es muy diferente. Una lista de reglas es una cosa. Es cómo tener una relación con Dios. Lo que presentamos no es una lista de cosas que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Eso es legalismo cuando se vive y se piensa que se va a salvar al cumplir y al evitar. Dios nos da principios, nos da mandamientos, claro que sí también, pero se debe a una relación de amor. No es algo frío, es algo relacional con Dios. Y expresa cómo debían amar a Dios. Primeramente, con todo su corazón. El corazón representa el centro de su ser, que incluye su mente, su voluntad, sus emociones. Todo su corazón. Pero sigue con toda su alma, representando la fuente de vida, vitalidad. Pero sigue con todas sus fuerzas. Un énfasis completo y no parcial. ¿Qué está diciendo allí? Con todo lo que somos, amar a Dios. Algunos de ustedes se acuerdan en el estudio básico tenemos una lección sobre el pecado y una sección donde manejamos este mandamiento aquí y tocamos y hacemos la pregunta a la persona. La intención es ayudar a la persona a reconocer que todos nosotros hemos pecado, pero reconocer en su propia vida la realidad de esto. Y se hace la pregunta: ¿tú has amado a Dios siempre, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas? En una ocasión estaba estudiando con una pareja y el Señor me dijo sí. Es la primera vez que encontré a una persona responder sí a eso. Yo tenía que responder no. Yo no podía decir que siempre había amado a Dios así en mi vida. Yo le pregunté si había entendido bien la pregunta, lo que significa. Traté de explicarlo de nuevo. Afirmó, sí, lo había hecho. Bueno, yo estaba consciente de cosas en la vida que me decían que no, pero su perspectiva es que sí había cumplido siempre. Y el varón tenía sus 50 años aproximadamente. Entonces no estamos hablando de alguien que ni tiene conciencia de lo que es pecado. Pero lo que está enfatizando aquí es no hacer lo mínimo, sino amar al máximo.
No está hablando cuál es el mínimo que tengo que hacer para satisfacer las reglas de Dios. No es eso. Es conocer a Dios tan de cerca y querer amarle, porque nos amó primero. Me amó, entonces quiero responder, porque es un Dios tan bueno, tan bondadoso, tan misericordioso, tan santo. Si estamos hablando de hacer lo máximo en cuanto a amar a Dios, implica que no es solamente asistir los domingos y ya. Implica una vida diaria en relación con Dios. Una vida diaria donde estamos conscientes si estamos viviendo para Dios o viviendo para nosotros. Y cuando hacemos con una actitud, con palabras, con una acción, y reconocemos que no hemos tomado en cuenta a Dios, sino más bien nuestro deseo del momento, es cuando podemos confesarlo delante de Dios y recibir el perdón, con base en lo que hizo Jesucristo en nuestro lugar. No es hacerlo de vez en cuando, ocasionalmente, sino permanentemente vivir para Dios. Y cuando reconocemos nuestro pecado, confesarlo para recibir la limpieza que Dios prometió. Amor es la respuesta a la iniciativa que tomó Dios en rescatarnos y redimirnos. Israel fue rescatado de Egipto. Nosotros, rescatados específicamente de nuestro pecado por medio de Jesucristo. El Nuevo Testamento dice lo mismo, respondemos en amor al amor de Dios. Él tomó toda la iniciativa, nos amó primeramente. Respondemos al amor de Dios. Es una relación, no es una lista de cosas que debemos hacer y no hacer. Al contrario, es cómo relacionarnos con Dios. Dios quiere que Israel sepa, que entienda, que obedezca. Pero es el mismo mensaje para nosotros. Saber cómo vivir en relación con Dios y cómo disfrutar de su amor, de su gracia en nuestras vidas. Seguimos. Las palabras de Dios deben estar en sus corazones y no solo en tablas de piedra. Ustedes se acuerdan, en 2 ocasiones Dios le dio a Moisés los mandamientos en tablas de piedra. La primera vez porque Israel había pecado y habían construido becerros de oro, estaban adorando un Dios falso. Moisés, tan bravo por esto, quebrantó esas tablas y Dios lo hizo de nuevo. Dios no se quejó a Moisés, estaba quejándose del pueblo en ese momento. Moisés lo hizo bien. Necesitaban tener estas cosas guardadas en sus corazones. Implica el interior del hombre. Meditación y aplicación de la palabra en nuestras vidas. No es suficiente solamente escuchar un mensaje los domingos. No es suficiente para nuestro desarrollo. No basta. No es solamente tener una Biblia en casa o muchas Biblias en casa. Es leerla y vivirla en dependencia de Dios. Un ejemplo. En estos días he estado leyendo en el libro de Deuteronomio. Me encanta el libro. Parte de mi tiempo devocional. Pero encuentro cuando leo, cuando entiendo estos capítulos,
vivifica mi deseo de caminar con Dios, porque veo de nuevo su instrucción, veo de nuevo quién es el que ha hecho. Obra mi corazón a leer, porque deseo experimentar lo que Dios tiene. Creo que es lo que Dios quiere hacer en el corazón de cada uno de nosotros. Hay porciones de la Biblia que son más claras, más difíciles a veces, entiendo esto, pero hay suficiente que se puede entender si dedicamos el tiempo de leer a través de un libro, entender el mensaje. Si recibimos una carta, no leemos el último párrafo únicamente, sino comenzamos al principio. No digo que hay que comenzar con Génesis, pero la idea es leer a través de un libro para entender el contexto más adecuadamente. Pero también la obediencia es una demostración de amor. No solamente aquí en este pasaje, sino también encontramos en el Nuevo Testamento. Juan 14:21, Jesucristo hablando. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No es solamente un sentimiento en el corazón, puede haber sentimientos, puede haber emociones, quebrantamiento en momentos al pensar en quién es Dios, pero también implica acción. Pero necesitamos conocer lo que Dios ha dicho. Pero también otro pasaje, el apóstol Juan, 1 de Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. El amor tiene relación en guardar las enseñanzas que Dios nos ha dado. Requiere lealtad completa y no dividida. No está hablando de doble ánimo. Hoy sí, mañana no. En la mañana sí estoy con Dios, pero en la tarde no. Estoy viviendo para el mundo. Estamos hablando de lealtad completa en nuestra vida. La relación con Dios debía permear, tocar cada aspecto del ser y de la vida del israelita. No es solo cumplir algunos ritos religiosos. Muchos de Israel entendieron esto. Si cumplen con estos ritos, ya son buenas personas. Y Dios había dicho vez tras vez con ellos. Eran acciones externas únicamente, pero vanas, vacías, sin valor. Dios no estaba satisfecho con esto. Todo lo contrario. Es igual en el Nuevo Testamento. Es igual para nosotros. Cuando hay lealtad a otras cosas, no es amor verdadero. Lealtades sustitutas posibles entre una lista más larga, enfatizando el placer mío, lograr más dinero. No es malo trabajar, no es malo tener trabajo y ganar dinero, pero cuando mi mente es esto, hay una diferencia. El trabajo puede ser la lealtad nuestra. El deporte, ciertas relaciones con personas, pueden llegar a sustituir a Dios en la vida. Otra vez, no era cumplir con la práctica de una religión, sino desarrollar esta relación íntima, personal, amorosa con Dios. Pero notamos que deben repetir los mandamientos con sus hijos y hablar de ellos en todo momento. Estando en la casa, hay mucho más que hacer que
que solamente hablar esto, pero es importante aprovechar estando en la casa, buscando los momentos, andando por el camino, yendo al colegio. Por ejemplo, para los que llevan a los hijos, al acostarse, al levantarse. Está hablando de todo momento de la vida, ¿verdad? Pero también de ponerlo como señal en la mano y como frontales entre los ojos. Escribirlas en los postes de su casa y sus puertas. La intención es aquí, continuamente, en forma metafórica, enseñar la ley en todo momento, continuamente. Israel entendió que tenían que tener algo en sus frontales, en una cajita ahí que representaba la ley, y también en su brazo izquierdo. Las filacterias que Jesucristo mencionó. Israel lo tomó como literalmente, sin captar la esencia, es aprovechar los momentos para poder compartir en familia, con los hijos. Pensemos en algunas aplicaciones de esto para nosotros. ¿Sigue? Por ejemplo, el valor de enseñar la palabra en todo tiempo con los hijos y relacionarla con la vida diaria. Puede haber aspectos planeados de un devocional familiar, pero también puede haber aspectos que aprovechen los diferentes momentos oportunos. Algo programado en lo posible. Hay momentos cuando quizás por actividad no es posible hacer el tiempo devocional en familia. Pero también se puede aprovechar diferentes momentos oportunos. Por ejemplo, se puede aplicar a las situaciones en el colegio. Me acuerdo cuando era el tiempo de primera comunión de la mayor parte de los alumnos, de Juan Miguel y Rebeca, decidimos, vamos a hablar del tema. Yo saqué el catecismo de Astete y leí pregunta y respuesta, para explicar lo que significa para los niños y sus familias, pero también aprovechamos para hablar de lo que dice la palabra de Dios al respecto. Hay que entender lo que están haciendo, pero hay que entender lo que dice la palabra al respecto. Era aprovechar la oportunidad de poder hablar de estas cosas. Aplicarla a la vida social. Por ejemplo, conviene asistir a una fiesta de primera comunión de un compañero de clase, la fiesta. No digo yendo a la ceremonia en sí, sino a la fiesta posterior. Diferentes personas pueden tener diferentes ideas. Evaluar las cosas. Me acuerdo en una ocasión Juan Miguel dio una invitación para una fiesta de primera comunión. Una compañera, su papá jugaba para Junior en ese tiempo. Hablamos, teníamos que pensar, ¿qué hacemos? ¿Qué clase de regalo se da? Yo entiendo lo que es común. Yo tenía eso cuando yo tenía 7 años, hice primera comunión en ese tiempo, porque no tenía la luz de la palabra en ese tiempo. Pues decidimos un libro de historias bíblicas como regalo. Decidimos enviarlo para conectarse, para tener respeto, pero no es porque creía que eso era lo indicado, la práctica en sí, pero la relación con la niña se formalizó. Esperamos que siga. Conviene asistir a una quinceañera donde puede haber alcohol. Sabemos que no es lo debido, pero entendemos ciertas oportunidades puede haber.
Tenemos que manejar estas cosas, hablarlo con los hijos, hablar de cuidado de estas cosas. Implica que no vamos a enviarlo decisiones personales de cada familia. Pero aprovechamos estudiar, llegar a conclusiones a la luz de la palabra de Dios en relación a la vida social. Se puede aplicar con familias sin Cristo para testimonio. Puede programar una actividad con otra familia, depende de la edad de los hijos. Es más fácil cuando son más pequeños, pero también aún mayores se puede programar algo. Pueden ser intencionales en planear una actividad para desarrollar amistad y aprovechar oportunidades para compartir de Dios. Hay que pensar de forma creativa. Lo que es apropiado para tu familia, lo que es apropiado para otra familia, sea de los vecinos, sea del colegio. Manera de aplicar la palabra, explicando a los hijos por qué lo están haciendo. También aplicarla a conflictos entre hijos. Es imposible creer que no hay familia que no ha visto algo de conflicto entre hijos. Y puede ser que es con mucha frecuencia en algunos casos. ¿Qué se hace con esto? Se puede detectar oportunidades de tratar con las actitudes, los valores, el manejo del enojo con los hijos. No es solamente gritar, dejen de pelear. Eso no es lo suficiente. Se puede aprovechar. Sé en ese momento, en ese instante, no siempre funcionaría. Pero buscando el mismo día para sentarnos para hablar. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Hubo una actitud egoísta? ¿Hubo alguien no mostrando cortesía apropiada? ¿Me puede prestar tal cosa por un tiempo? Si lo agarró. Múltiples posibilidades. ¿Por qué estás enojado? ¿Qué se puede hacer para calmar el corazón? ¿Qué se puede hacer a largo plazo si es la tendencia? ¿Cómo pedir perdón cuando se ha ofendido? Sea la pareja entre sí, ante los hijos, sea los hijos entre sí, los padres indicando cómo manejar el proceso, cómo pedir perdón y cómo otorgar perdón apropiadamente. Múltiples oportunidades de poner en práctica estas cosas. También aplicarla a situaciones de muerte de alguien. Hay momentos cuando sabemos de un vecino, un pariente, alguien de la iglesia, para hablar. ¿Qué pasa con un creyente que muere? ¿Cuál es la situación de una persona sin Cristo que muere? Son temas importantes, pero son oportunidades. Me acuerdo hace años, cuando mi papá murió, pudo estar allí antes de su muerte por unos días. David llegó de sus estudios en ese momento, pero tenía que regresar. Cuando murió, Juan Miguel llegó con su familia, manejó para llegar. Era la primera oportunidad para su hija mayor en ese momento, Elizabeth, entender y ver el cadáver. No me acuerdo la edad, 5 o 6 años. Es impactante. Y después ella hizo, se entiende el comentario a la luz de lo que ella sabía en ese momento. No quiero ir al cielo, porque únicamente voy a conocer una sola persona, mi abuelo.
diciendo. Su edad era natural, no entendió toda la magnitud de lo que estaba diciendo. Son oportunidades para instruir también. Equivocada no, era una niña aprendiendo ante un momento solemne y difícil de captar. Pueden abrir sus Biblias en el Salmo 78, será más breve. Salmo 78, los versículos 5 al 8. Salmo 78, 5 al 8. Hay mucho en común con Deuteronomio 6. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Enfatiza el valor otra vez de la enseñanza generacional, padres a hijos, e hijos a sus hijos, etc. La responsabilidad de los padres de enseñar a sus hijos es la responsabilidad nuestra como padres, no principalmente de la iglesia. No es que les voy a llevar para que los maestros de la escuela dominical puedan instruir a mis hijos, no. Estos maestros se dedican y pueden ayudar a los hijos, pero estamos con los hijos 7 días en la semana y la clase es de 1 hora o menos. Hay una gran diferencia. Nosotros, los padres, tenemos la responsabilidad. El propósito, otra vez, versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. El propósito, aprender a poner su confianza en Dios. Cuando tuvimos el secuestro de 2 compañeros de nuestra misión en el año 89, enero del año 89, yo tenía que pasar buen tiempo en Cali, en diferentes ocasiones, porque fueron llevados fuera de Cali, Llanito Valle, y posteriormente, cuando fueron liberados, yo estaba en Cali en ese momento y tenía que viajar con los 2 varones a Quito, Ecuador, donde sus familias habían sido evacuadas allí, donde tenemos una presencia misionera, no solamente en nuestra misión, sino en muchas otras entidades. Al llegar a la casa, ya sabían el día que iba a llegar un momento. Cuando estoy llegando al aeropuerto, Juan Miguel y Rebeca estaban en el balcón, ya pequeños, brincando, papi llegó, pero querían escuchar la historia por muchos años, vez tras vez, cómo Dios obró en esa situación. Porque la historia era de Dios. Incluían a nosotros, pero la historia era de Dios y su fidelidad. Y cómo Dios obró de maneras muy especiales en ese tiempo. Esa historia era excitante para ellos, escucharlo, repetirlo. Y cada familia tiene sus historias. Pueden ser muy dramáticas, pueden ser menos dramáticas, pero cada familia tiene historias que pueden compartir. Sigamos, deben ser diferentes ellos en ese momento que la generación que salió de Egipto.
Las características de esta generación, versículo 8, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón para Dios, ni fue fiel con Dios su espíritu. Vivían para sí mismos, sus actitudes, nada de cambio. Algunas aplicaciones. La necesidad de ser ejemplos y modelos de vida. Nosotros no vamos a ser perfectos, pero podemos ser ejemplos de tener una relación con Dios y vitalidad espiritual. Y cuando pecamos por enojo, por descuido, por cualquier motivo, también podemos manifestar delante de los hijos perdón. Podemos manifestar que hemos pecado y necesitamos perdón de Dios. Podemos reconocer la debilidad humana, pero para guiar a los hijos a entender cómo se vive la vida cristiana. No es que somos perfectos. No hay ninguno que estamos aquí que somos perfectos. Si no aman a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, si nosotros no lo estamos haciendo, los hijos aprenderán así y no darán prioridad a Dios. Pensarán que participar en la iglesia significa practicar una religión, y no es el concepto que Dios quiere transmitir. Para poder amar a Dios así es necesario entender el Evangelio suficientemente y responderle como la palabra de Dios indica. Voy a solamente repasar brevemente algo del Evangelio en este momento, para que no haya duda de lo que estamos hablando. La Biblia presenta quién es Dios. Dios es santo, totalmente apartado de todo pecado. Dios es justo. Siempre hace lo recto, pero también necesita juzgar el pecado. Y Dios es amor. No quiere juzgarnos. Por eso envió a su Hijo Jesucristo para morir en nuestro lugar. Nosotros nacemos pecadores. Tenemos culpa delante de Dios heredada. Cometemos actos de pecado porque es nuestra naturaleza. Y estos pecados son contra Dios sobre todo. No tenemos manera de borrar los pecados. Nuestras buenas obras no pueden hacerlo. Por eso Dios envió a Jesucristo. Jesucristo es Dios y hombre. Dos naturalezas en una sola persona. Jesucristo murió en la cruz como nuestro sustituto. Tomó el lugar y tomó el juicio que nuestros pecados merecían. Es solo por la sangre de Jesucristo que podemos recibir el perdón de nuestros pecados. Jesucristo resucitó al tercer día, mostrando que Dios Padre estaba contento con su sacrificio. Posteriormente ascendió al cielo a la diestra de Dios, a la diestra del Padre, posición de autoridad en el reino de Dios. La respuesta que pide Dios de los hombres es arrepentimiento, de rumbo de nuestra vida, de reconocer que estamos viviendo para nosotros mismos, desear cambiar de dirección, un giro de 180 grados. En vez de caminar en nuestro camino, comenzamos y decidimos caminar hacia Dios. Y la fe, poner la fe exclusivamente en Jesucristo en cuanto a la salvación. Yo creía antes que era fe en Jesucristo y mis buenas obras. Efectivamente, eso es confianza en mí mismo. Cualquier persona que quiere hablar más de esto, hay muchos aquí que pueden dar más explicación. No tengan temor si tienen cualquier duda, algo que le llamó la atención que no había entendido antes.
Pueden hablar conmigo, pueden hablar con otras personas que están presentes. Por último, como padres es necesario asumir la responsabilidad de instruir a los hijos. No es dejar la tarea a los maestros, otra vez se repite lo mismo. No deben dejar la tarea a los maestros del colegio, ni a la televisión, ni a los amigos. Los hijos van a ser instruidos. La cuestión es por quiénes. Si lo dejamos para los demás, los valores van a ser distintos. Oremos, puestos de pie. Padre amado, gracias te damos por Jesucristo, por lo que Él significa para cada uno de nosotros que ha puesto su fe, su confianza en Jesucristo, por dar vida nueva. Gracias, Padre. Entendemos conceptualmente lo que significa amar a Dios con todo nuestro corazón, de toda nuestra alma, de todas nuestras fuerzas. Pero entenderlo no quiere decir que lo estamos haciendo. Obra en nosotros por tu Espíritu para poder desarrollar esta relación. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a tener oportunidades para testimonios. Dios les bendiga, hermanos. Voy a testificar de la grandeza de Dios, mi gratitud por lo que ha hecho Dios conmigo, y me voy a basar en el Salmo 48:1, que dice: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Para el inicio del mes de abril se le presentó una tos bien fuerte y un dolor que me subía del cuello hasta la cabeza del hombro. Consulté a los médicos y no me tenían ningún diagnóstico, me mandaban medicamentos, pero los síntomas seguían. Por recomendaciones, el 9 de junio me llevaron a la clínica de la costa. La doctora me examinó y me dijo que el pulmón derecho no estaba funcionando bien. Me mandó a una placa y veo la grandeza de Dios, porque la doctora me dice: tienes un pulmón lleno de aire, el pulmón derecho, y te voy a tratar con antibióticos. Veo la grandeza de Dios, porque me dio un diagnóstico y un tratamiento a seguir. Por mi condición que tenía en el pulmón, necesitaba una habitación unipersonal, cosa que es difícil conseguirla, pero Dios abre puertas. Dios es cercano. A los 3 días ya estaba en la habitación unipersonal. Allí me visitó el cirujano de tórax, donde me informaba que me tenía que operar para hacerme una biopsia y para extraerme el pulmón, el líquido que tenía en el pulmón. Y me dijo que posiblemente me iba a dar un paro, un infarto, o tenía que llevarme a UCI. Yo empecé a experimentar la grandeza de Dios, porque sentía una fortaleza, sentía la compañía de Dios, no sentía temor, no me sentía abrumada, sabía que eso era de parte de Dios. Él me hizo la operación, me informó que me iba en 2 días a retirar el equipo, porque tenía que drenar y tenía que esperar el resultado de la biopsia. Me visitó a quitarme el equipo cuando me estaban drenando y me informó que la patología de la biopsia salía positiva para cáncer. Sigo experimentando la grandeza, la bondad de Dios, porque no experimento temor, no experimento angustia, sino que sentí una paz, una tranquilidad que podía experimentar, que Dios era el que me estaba dando esa fortaleza. Luego me veo como Dios abre puertas, porque los médicos no se quedan quietos, siguen investigando para ver qué otra patología encuentran. Y me visitó el oncólogo, donde me informaba que estaba al frente de liderar un programa de oncología, que si estábamos interesados le diera la información para escribirme. Efectivamente estaba Lenin ahí, le dimos la información y enseguida me inscribieron
veo cómo Dios abre puertas, porque cuando yo salí de la clínica, yo salí con las órdenes médicas, todas diligenciadas, ya con las fechas estipuladas. Me fui para la casa, el primer estudio me lo hicieron en el Pérez Cana, donde el oncólogo se lo llevé, me manifestaba que el cáncer se había extendido a todo lo largo así del cerebro, tenía 30 quistes y me había cansado el hueso y me hizo derrame de pleura. Sigo experimentando la grandeza de Dios, porque no estoy turbada, no estaba en esos momentos, seguía confiando en la grandeza de Dios, en la bondad de Dios. También veía cómo Dios me traía textos bíblicos a mi mente, donde yo podía afirmar mi fe en la palabra de Dios. Dios, a través de la palabra suya, obraba también en mí. Veo también la grandeza de Dios como mi proveedor, porque yo no tengo un trabajo, no tengo un sustento fijo, pero Dios a mí me ha provisto para los transportes, para los medios de transporte, me ha provisto de personas que me puedan ayudar, que me puedan acompañar en las citas médicas, y me ha guiado también a no ver esto como una calamidad, sino como una oportunidad para conocer mejor a Dios y para tener nuevas experiencias con Dios, y que mi corazón se afirme en la palabra de Dios. Grande y digno de ser alabado es nuestro Dios. Amén. Muchas gracias, Manuel. ¿Otra persona? No sean tímidos. Yo sé que es difícil seguir un testimonio de esta clase, excepcional. Adelante, Gustavo. Quiero glorificar a Dios como mi suficiente proveedor, además de mi Salvador. Estaba analizando en estos días y tuve la oportunidad de dar este testimonio en la reunión de líderes, la última que tuvimos, pero ya después de analizar el asunto con más calma, uno de los temores que yo en algún momento experimenté, no sé ustedes, es el tema de la quiebra económica, o sea, como el tema de decir qué pasa si se detiene todo económicamente, si en algún momento los recursos que uno tiene, el trabajo que uno tiene desaparece. Y precisamente el 2023 fue un tema dramático para mí desde ese punto de vista, porque de la Escuela Distrital de Artes, donde estuve 7 años, la trabajé hasta el 22 o 20 de diciembre del año pasado, y no hubo la certeza de que me pudieran llamar, hubo mucha incertidumbre respecto de si nos renovaban o no el contrato, y después de algunas reuniones y alguna información con el coordinador, estuve entre las personas que no pudo continuar, pero hay que tener en cuenta que desde diciembre ya yo no estaba teniendo recursos fuertes o lo que yo acostumbraba a recibir de allí. En marzo, que me entero, ya van 3 meses sin un trabajo de ese peso, y efectivamente toda esta situación se alargó hasta el mes de septiembre, donde los ingresos, sacando cuentas, si uno le ingresan 400,000 pesos, estamos hablando de que por día, o sea, estamos hablando de menos de 3,000 pesos por día. O sea, ¿quién sobrevive con eso en una economía como esta y en un país como esto? Entonces ahí podemos ver la grandeza de Dios. Tuve la oportunidad de entrar por unas horas a la Universidad del Norte, y también me acuerdo que estaba angustiado y yo decía, bueno, que ya llegue el primer pago, y me dicen en septiembre, no, nosotros te vamos a pagar en noviembre, quizás diciembre, lo que tú has trabajado de estos meses. Cuando yo vi a la persona, y yo en mis adentros estaba angustiadísimo, y finalmente pues Dios me proveyó un trabajo. Estoy en un trabajo que se llama Centro Cultural Baby Gym, creo que algunos lo conocen, es un centro de estimulación para niños. Entonces, una nueva experiencia trabajando con niños que apenas aprenden a gatear, y los más grandecitos de 4 años, entonces tienen una metodología diferente, una forma diferente de ver las cosas, pero ese trabajo llegó
y lo proveyó Dios a finales del mes de octubre. Entonces, a partir de ahí que otra vez están estabilizando las finanzas, que Dios ha trabajado con mi fe, porque ha habido un trabajo también de Él conmigo ahí, porque yo ahora lo puedo decir con mucha tranquilidad. El día que doy en la reunión de líderes, duré casi un minuto que no podía hablar del quebrantamiento que yo tenía, pero experimentar eso, el hecho de decir, oye Gustavo, mira que pasaste por la quiebra económica, hasta ahora te estás levantando, y no pasó todo lo que uno en su mente puede estar pensando, ¿no? Que va a pasar esto, que el hambre, que la vergüenza, que Dios te puede dejar, o sea, porque son los pensamientos que vienen también del enemigo poniéndote allí, que Dios te va, mira cómo la vergüenza que está haciendo al no saber hacer más nada, inclusive trabajando en la moto o haciendo otras cosas, que el trabajo, como dicen, no es deshonra, pero no es lo que yo puedo manejar, no es lo que yo quisiera hacer. Siento que Dios me ha preparado para otras cosas, pero siempre he estado dispuesto a hacer lo que toca para ser responsable en casa. Y es eso, ver la bondad de Dios en que realmente muchas de las cosas están en la mente, muchas de las cosas y las batallas que nosotros experimentamos, que yo experimenté, esos temores nunca ocurrieron. Pude ver también el amor de mi familia, de mi tía, que ha sido para mí un baluarte, un estandarte también ahí, por decirlo de manera humana, porque si yo no hubiera estado en esta familia, yo no sé realmente qué hubiera podido suceder, porque no hubiera tenido recursos para pagar alquiler, para pagar las comidas, de la comida diaria, que se acumularon meses de todo esto. Entonces ahí también vi la bondad de Dios a nivel humano, a nivel de las personas que puso, y en la iglesia también me ayudaron mucho. Entonces yo quiero alabar a Dios por eso. Me ha estado ayudando también en fortalecer mi relación con Él. Me levanto a las 4 de la mañana, primero, o sea, es uno de los retos, porque dije, Dios, yo quiero este reto asumirlo contigo, y quiero ver cómo tú puedes obrar en la medida de que yo me someto a ti. O sea, no quiero tomar las cosas en la carne, sino honrarte a ti con levantarme temprano y hacerlo. Y serían incontables las maneras en que yo siento que Dios me ha guiado en este nuevo trabajo a través de poner mi voluntad en Él. Pero obviamente es exaltar que Él es el que pone el querer como el hacer, Él es el que me ha animado a que yo pueda hacer las cosas de una manera nueva. Y sí, toda la gloria sea para nuestro Dios. ¿Alguien más? Gracias. Bueno, este testimonio que voy a dar no es prácticamente... Dios ha hecho grandes cosas en mi vida, en mi familia, pero este testimonio es de nuestra hermana, que le da pánico escénico al hablar por micrófono, nuestra hermana Liliana Salcedo. Este ha sido un año donde he visto la fidelidad y el amor del Señor Jesucristo todos los días de mi vida. Un año de aventura y crecimiento, un año donde en medio del dolor su gracia estuvo conmigo y me sustentó. Gracias, Iglesia Bíblica Coinonía, por el apoyo que me brindaron como iglesia y como cuerpo de Cristo. Conocí la iglesia en 1990 y desde entonces el amor recibido de ustedes impactó mucho mi corazón. Tanto así que siempre daba testimonio en las demás iglesias donde estuve, por haber conocido el amor hecho obra, como lo dice la palabra. La fe sin obra es muerta, para nadie es un secreto mi estado de salud, solo que no se nota a primera vista. Pero grandes son mis luchas que solo Dios conoce, y lo que me acompañan en mi proceso. Estoy aquí por la gracia y misericordia del Señor Jesucristo. Los bendigo en el nombre de Jesús. Un abrazo fuerte de esta oveja que no los olvida y siempre los lleva en su corazón. Te queremos, Lili.
cansancio de estar sentados. Si no hay más, vamos a cerrar con oración. Tenía todo copiado para no tener que demorarme, pero bueno, no quería pues, pasar el día de hoy para glorificar el nombre de Dios, porque bueno, como estábamos cantando en la alabanza, son innumerables sus maravillas, las muchas cosas que Él ha hecho, pero quería resaltar en medio de todas las obras que ha hecho Dios durante este año, quería glorificarlo primero por permitir como ministerio que nuestros adolescentes pudieran estar en el campamento. Quería glorificarlo esta noche porque Él se manifestó de muchas maneras que quedamos callados en medio de su poderío, de su grandeza, porque permitió que todos fueran, o sea, no fueron algunos, fueron todos. Y les proveyó para transporte, para alimento, luego para la bienvenida acá cuando volvieron, para los detalles, los regalos, para lo que iban a usar, para cada cosa, para que pudieran ir todos los maestros, los consejeros que tenían que ir. Bueno, Dios se manifestó de muchas formas y pues vemos provisión del Señor ahí. A lo largo de este año he podido experimentar, bueno, este año no ha sido fácil, fue un año de diferentes situaciones un poco difíciles, pero así como decía la hermana Mabel, he experimentado específicamente en mí su consuelo, su paz, su amor, pero así en grande, o sea, momentos en el que he estado muy, muy abajo y he experimentado ese gozo y esa paz que solo puede dar Él en medio de cualquier situación, y doy gracias a Dios y quiero honrarlo por eso, porque a pesar de Él ha estado ahí, no me ha abandonado. Y por último, algo que pasó en estos últimos días, una noche estando orando al Señor, veía pues la situación que nosotros tenemos 3 hijos grandes, ya universitario uno, bueno, cada día la demanda económica es mucho más alta y mi esposo a cargo de todo. Entonces yo le decía al Señor, Señor, si tú quieres darme un trabajo, yo quiero ya a partir de enero comenzar a buscar trabajo, entonces poniéndole esa carga que si era su voluntad me ayudara para el próximo año. Y esa misma noche, después que terminé de orar, sucedió algo como solo lo puede hacer Dios, porque pude hablar con alguien que no hablaba hace más de 13 años, una compañera de la universidad. Yo trabajaba hace muchos años en Bancolombia y cuando ella estaba sin trabajo se dio la oportunidad de que yo la ayudara. Ella entró al banco, entonces me preguntaba que si estaba trabajando, que ella estaba buscando hojas de vida. Y yo dije, claro, sí, yo no estoy trabajando, o sea, pienso trabajar. O sea, yo misma le dije, yo pienso trabajar en enero. O sea, yo no le estaba diciendo que yo podía trabajar enseguida, yo misma estaba poniendo las condiciones. Y ella, mándame la hoja de vida. Y así se dieron las cosas y en menos de 5 días ya yo estaba aceptada en el trabajo. O sea, competí con otras personas, pero Dios me dio la bendición de tener un empleo y veo que era su voluntad, porque yo no tuve ni que llevar la hoja de vida a ningún lado. Eso llegó de un momento, es algo como que yo he visto tantas maravillas del Señor de que me sorprende con cosas así. Y ya a partir del 9 de enero voy a comenzar a trabajar en esta empresa, es una buena oportunidad. Y veo cómo Dios va respaldando y cómo va haciendo muchas cosas que a veces no están en los planes de uno, pero Dios le complace darnos cosas. Entonces, pues quería glorificar a Dios en el nombre por todas estas cosas. ¿Alguien más motivado? Adelante, espera. En esta tarde quiero agradecer al Señor por todo lo que ha hecho a nuestro favor como familia.
y de manera muy especial muchos los beneficios recibidos durante este año para con todos nosotros. Pero hace un año yo no pude estar acá con ustedes. Mi hija Ana Marcela leyó mis palabras de agradecimiento a Dios por mis temas de salud. Estaba muy débil y no tenía todavía la de alta. Fueron 6 meses de recuperación para estar bien y tener el alta de mi médico, mi hepatólogo. Pero el Señor obró en esta oportunidad, obró dándome una recuperación satisfactoria. Pero en el tiempo he estado como aprendiendo, no puedo decirles que ya he aprendido, pero sí he estado aprendiendo un poco más de que el sufrimiento y los padecimientos son partes de nuestra vida y de mi vida como hija de Dios. No es un proceso que ha sido fácil de asimilar y de entender, pero en el Señor sí se puede entender esto. Y es lo que he venido creciendo cada vez más. Todavía a veces me pregunto muchas cosas, pero puede pasar que el Señor hubiese querido que mi hepatitis B no fuese, digamos, el virus no hubiese sido podido contrarrestarlo, mis defensas, y hubiera quedado con una dependencia de un tratamiento, como me decía el patólogo, pero Dios me plació en estos momentos darme el alta. Pero el padecimiento no es una sorpresa ya para como de pronto antes lo veía, o el sufrimiento. Quiero darle gracias a Dios por lo que está haciendo en esa área en mi vida, de ser más consciente de que cada sufrimiento, cada prueba que el Señor ha permitido y permitirá en mi vida o en la vida de mis seres amados, es parte del propósito para que la imagen de Jesucristo sea conforme en mí. Entonces yo doy gracias a Dios por eso. Otra cosa que el Señor también ha mostrado más en este último año, que soy más consciente de mi fragilidad, de mis áreas todavía donde Dios tiene que seguir limpiando y transformando. Entonces eso hace que pueda llegar confiadamente todos los días, de poder llegar a Él confiadamente ante el Señor, confesar mis pecados y ser más consciente de cuán necesitada estoy de Cristo todos los días de mi vida. O sea, no hay un día, hermanos, donde yo no pueda decir, por ejemplo, hoy, cuántas cosas hoy fui frágil, cometí malas decisiones, por ejemplo, tuve de pronto pensamientos que no me dejaron, y así, en estas últimas 48, no quiero ni siquiera imaginar todo lo que el prontuario, pero esa conciencia Dios ya me la ha puesto más presente, de hacerme sentir que soy vulnerable, de hacerme ver todo el tiempo mi necesidad de Cristo, y eso me ha llevado a impulsar a buscarle más, a llegar a Él con más tranquilidad y decirle, sabes que necesito de tu ayuda en estas áreas de mi vida. Entonces, pues doy gracias a Dios por hacer todo esto en su hogar, en mi vida. Él seguirá haciendo su obra perfecta, y bueno, el coro de pronto más lema para mí ha sido porque Él vive, triunfaré mañana. Entonces ese coro es para mí un estímulo todo el tiempo, cuando dice la Escritura que el mal que no queremos hacer, dice la Escritura, eso hacemos, ¿verdad? Es como reconocer todo el tiempo en mi vida. O sea, no, es una lucha constante, pero a la vez también encontrar en el Señor las provisiones para poder avanzar es esperanzador. Entonces, amén.
que venimos así como pareja. Casamos hace un poquito más de un año. Vivimos actualmente en los Estados Unidos, en Boston. Y pues les quiero compartir algunas cosas que han pasado este último año, que hemos visto pues la bendición, la bondad de Dios, y queremos agradecerle y darle gloria a Él por estas situaciones que hemos vivido y cómo hemos visto que Él ha obrado. Una de ellas es en cuanto a la visa de Andrea. Andrea va a compartir un poquito de eso. Sí, está bien. Otra cosa es sobre mi trabajo y la iglesia que hemos encontrado allá, porque yo me mudé hace como un año y medio, un poquito antes de que nos casáramos, y hemos podido encontrar una buena iglesia allá. Y el último punto es sobre mi salud. Entonces, empezando desde mi trabajo, pues he conseguido un buen trabajo. Dios ha provisto un trabajo que ha sido pues muy bueno de muchas formas, en especial con respecto a mi salud, porque este año me lastimé. Estaba jugando fútbol y de un momento a otro pues se me rompió el tendón de Aquiles. Eso a veces pasa pues sin ningún motivo en particular. Una lesión que a veces se da, no es muy común, pero sí es bastante limitador, porque es el tendón que te permite caminar. Entonces mi trabajo pues fue muy flexible esos días en que yo no podía manejar. Además de eso, pues me tuvieron que operar para hacer la reparación, y Dios proveyó un buen médico para eso, a pesar de que fue un poco más de tiempo de lo recomendado. Después de la lesión, hacer la cirugía pasó como 3 semanas, y usualmente pues es un poco más difícil la recuperación si pasa más tiempo. Sin embargo, durante ese periodo de tiempo estuve trabajando desde casa, y mi jefe dijo, pues el tiempo que necesites está bien. Ellos fueron muy flexibles conmigo en eso. Entonces fue una provisión de Dios para mí, para nosotros, el poder yo trabajar desde casa por tanto tiempo mientras me recuperaba. Otra cosa es que pues han habido bastantes momentos complicados en el trabajo. Estoy en una empresa pequeña, sin embargo está creciendo, y este año ha habido muchos cambios. Mucha gente se ha ido, los han despedido, y me han tocado asumir algunas responsabilidades que no han sido muy fáciles para mí. Sin embargo, en cada momento que me tocaba hacer algo, pues yo oraba a Dios, le pedía fuerzas, sabiduría y entendimiento, y él me ayudó en cada una de esas situaciones. Entonces es algo constantemente que uno, cuando ora y ve la provisión de Dios, luego viene otra cosa para enfrentar. Uno se olvida muy fácilmente lo que Dios ha hecho. Sin embargo, este año hubieron muchos momentos en que yo vi que Él me capacitó, me dio tranquilidad, me dio paz para enfrentar estos momentos en el trabajo. Entonces le quiero dar gracias a Él por eso. Y bueno, el otro punto que iba a comentar sobre la iglesia, estamos nosotros en una ciudad muy cerca de Boston, que es una ciudad una ciudad del país que es como originalmente cuando se fundó, había mucha gente cristiana y mucha gente religiosa, y ahora es una de las zonas del país donde existe menos el cristianismo, y está el nivel de interés menor en cuestiones espirituales, en cuestiones de Dios y de su palabra. Entonces no hay muchas iglesias sanas cuando a doctrina, no hay muchas iglesias fuertes. Sin embargo, Dios nos ha provisto, nos ha ayudado a encontrar una que enseña de la Biblia, que enseña en base a ella, y no enseña
según el mundo quiere que los cristianos nos acoplemos a cómo es que ellos ven las cosas. Entonces ha sido una bendición poder establecer relaciones nuevas con los otros creyentes. Hay personas de todos lados, hay personas de la India que han venido, hay personas de taiwanesas, hay personas de muchas partes de la República Dominicana, y ha sido muy grato poder establecer amistades y conocer a personas que comparten la misma fe y el mismo deseo de seguir a Dios, no como el mundo quiere que lo sigamos, sino conforme a su palabra. Entonces, esas eran las cosas que yo quería compartir, y bueno, Andrea creo que tiene algunas más. Bueno, escuchar. Bueno, como decía David, yo también le quiero dar gracias a Dios por su bondad, por su amor con nosotros durante este año. Como dijo David, pues tuvo una cirugía y vimos la gracia de Dios por medio de los hermanos de nuestra iglesia, los que viven cerca de nosotros. David mencionó, él tuvo sin manejar casi un mes y medio. Entonces, ustedes saben o han escuchado, allá todo queda como medio distante. Entonces, pues la gracia de Dios proveyó amigos de la iglesia que nos ayudaran a hacer mercado, a llevar a David al médico, a hacer las vueltas que necesitábamos, y fueron muy amables y serviciales, y obviamente todo eso es obra de Dios, cosa que colocó en ellos el amor, paciencia y la gracia de querer hacer algo así. También doy gracias a Dios porque estoy acá de visita. Yo me fui con una visa de prometida, lo cual nada más me dejaba ingresar a los Estados Unidos y comenzar un proceso de ajuste de estatus. Sin embargo, después de comenzarlo, no podía volver a Colombia hasta que todo pues, estuviera realizado. Usualmente, en el caso de petición por parte de familia, en este caso ya cuando nos convertimos en esposo, es un poco más rápido. Sin embargo, debido a la pandemia ya estaba tardando entre 1 y 2 años en aprobarse. Cuando yo envié mis papeles, pues la gracia de Dios definitivamente allí, a los 2 meses fueron aprobados. Entonces, pues nosotros hemos visto el amor de Dios con nosotros en este año, la pronta recuperación de David definitivamente, y muy agradecida porque hemos hecho buenas conexiones, aun cuando apenas llevamos 1 año y medio. Entonces, por eso damos gracias a Dios. ¿Alguien más? Fernando. Hola a todos. Bueno, algunos saben que hace 4 años fui intervenido de un tumor de hipófisis bastante fuerte, bastante grande, y el prestador de la EPS de mi parte de oftalmología me atendió como glaucoma la vista. El nuevo operador ahora de la EPS, pues que me está atendiendo ahora es FOCA, pues me dijeron que no había glaucoma, pero sí me están atendiendo mi parte óptica, y con una tomografía óptica que tuve y un campo visual detectaron que quedé con bastante pérdida de la visión, quedé con el 50% del ojo izquierdo y quedé con un 80% del ojo derecho. O sea que el tumor me afectó más fue el ojo izquierdo. Pues doy gracias a Dios porque pues en todo esto Dios ha tenido misericordia. Fue una cirugía muy riesgosa, perdí mucha masa muscular, mi hemoglobina estaba como en 7 en ese tiempo antes de la cirugía. Pues gracias a Dios no hubo transfusión de sangre, pero
en este tiempo, ahora que tuve un control de neurocirugía, el tumor está ahí, pero está mucho más pequeño. Y doy gracias a Dios también por mi EPS, pues he contado con un buen endocrinólogo en el cual él me hace un control a través de un medicamento para que el tumor no vuelva a crecer. Entonces quiero dar gracias a Dios por su misericordia, su cuidado que ha tenido conmigo. En el anterior prestador me estaba atendiendo como glaucoma, pues me preocupó un poco, dije, bueno, glaucoma es algo como delicado para la vista, pues no tengo esto y ahora voy a pasar a una oftalmóloga, una neurooftalmóloga, que es la próxima cita que tengo para ya ver a fondo cómo quedó mi visión, pero les cuento que tengo miopía y con esta gafa puedo ver bien, puedo leer bien, y si me ha afectado, pues no lo noto mucho porque por mi miopía, aunque me vio la nueva oftalmóloga ahora, creo que me aumentó un poco la miopía, puedo estar en buenas condiciones, aunque he perdido capacidad visual, no puedo conducir, ya no puedo conducir por mi pérdida de como la capacidad visual, que no la tengo completa, he perdido reflejos, pero le doy gracias a Dios porque Él me ha cuidado hasta ahora y Él ha permitido esto. Como dijo mi esposa, pues aquí en la tierra vamos a estar padeciendo los padecimientos del Señor. Pero la gloria es para Dios porque hasta ahora eso se ha detenido y no ha avanzado más. Amén. Ok, uno más. Ya, listo. Buenas noches, hermanos. Bueno, es un placer estar por acá con ustedes compartiendo, ya que el sábado pasado pues no pude por motivos familiares. Bueno, en testimonios, pienso que uno le da gracias a Dios todos los días por las provisiones que Él da, provisiones materiales, provisiones espirituales. En este caso, pues quiero, a nombre de mi hermano, le consulté, mi hermano Jorge, que todos ustedes aquí conocen, él venía trabajando en una empresa hace como 5 años, yo pongo más, puede ser más, y estuvo trabajando durante ese gran periodo de tiempo y pues unas condiciones laborales no muy que digamos, y para la gloria y honra del Señor, él siempre ha sido así, un pelado muy tranquilo, uno lo ve y mi mamá le decía, como lo alertaba, y él decía, no mami, yo estoy buscando, pero después que yo esté allí, afortunadamente se le abrieron las puertas en una empresa, una entidad bancaria muy reconocida aquí en la ciudad, que es Serfinanza, para la gloria del Señor. Entonces, quiero darle las gracias a Dios por eso, porque yo igual comparto ese logro laboral, ¿sí? Porque es mi hermano, y darle también, quiero mi acción de gracias para el Señor en esta noche, compartirles que bueno, afortunadamente fue todo el 2023, un año en el que yo no tuve que mirar que me quedé sin empleo y a ver qué surge, ¿no? A pesar de que es una contratación obra-labor, después que uno demuestre las capacidades y uno demuestre su buen trabajo, la empresa lo va siempre a mantener allí como en la mira, como pendiente de que es un buen trabajador y puede continuar. Entonces, después de venir de una intermitencia laboral, yo empecé en esa empresa en septiembre del 2022, septiembre del 2023, un año, y gracias a Dios hay continuidad. Entonces, Dios sigue obrando y Dios sigue trabajando cada día, y yo sé que Él también traerá para este 24 cosas muy, muy buenas, no solo para mí, sino también para todos ustedes. Muchas gracias.
no salía porque tengo aquí pues algo que no me deja hablar, pero bueno, este año ha sido un año de luchas y desafíos, pero gracias a Dios estoy aquí. Primero que todo, no he podido laborar porque sigo con mi problema de la vista, y este año tuve 2 hemorragias en el ojo que me operaron, y pues según los médicos ellos vaticinaron una cantidad de cosas que no se cumplieron, porque las 2 veces que me pues tuve la hemorragia, la primera vez la visión la recuperé como a la semana, y la segunda vez la recuperé menos de 24 horas. Yo por creerle a Dios, yo prendí el televisor y no veía nada. Y yo dije, bueno, voy a escuchar, estaba dando el programa, yo me llamo. Y dije, voy a escuchar. Y de pronto el ojo fue recobrando visión. Recobré la visión como un 80%, que es el ojo izquierdo que me han operado por el ojo derecho. Desafortunadamente no veo nada. Y bueno, yo cuando recuperé la visión, pues le di las gracias a Dios por poder ver, porque esta es mi niebla, no se me desea a nadie. De pronto a mí me ven y dirán, no, ella es floja, ella no quiere trabajar. Eso no es así. Eso no es así. Estar sin poder ver es lo más difícil que he podido yo pasar en la vida, y no se lo desea a nadie. Debido a esta situación de que no tengo pues ingresos, he visto la misericordia de Dios todos los días de mi vida. No ha habido un día en que yo me haya acostado con la barriga vacía, porque, bueno, sí lo ha habido, pero por lo menos algo he comido y me acuesto. Entonces, hay noches que no podía dormir porque no me estaba alimentando como debía hacer. Me la pasé orando toda la noche, y en la mañana llegaron 3 cuerpos de los tantos que Dios me manda, y pues con la provisión de que esos cuerpos que Dios me mandó, pues me he podido sostener, y así sucesivamente. Le doy gracias a la iglesia me ha ayudado mucho. Le doy gracias a algunos hermanos aquí también, principalmente a mi hermana Sara, que es mi hermana en Cristo, pues también la amo, porque ha sido muy buena conmigo. Le doy gracias al pastor Martín, a usted, pastor, por tanta amabilidad. Siempre que me ve me saluda con amor, con cariño, y eso lo valoro mucho. Al pastor Acosta. Y le doy gracias a mi hermana del grupo familiar, Sari Solís, gran hermana, la amo mucho. Berta, Mara, pues la líder Diana, pues a todas me han cogido y me han ayudado, y eso se va a lograr. Dios la bendiga en el amor de Cristo. Sari, principalmente, Dios te siga sanando. Eres una gran mujer, eres una princesa de Dios, y yo sé que Él te va a sanar. Mabel, te agradezco la llamada que me hiciste, te agradezco las palabras que me has puesto en el WhatsApp. Gracias a los que me felicitaron el día de mi cumpleaños. Lloré porque muchos sacaron un rato para felicitarme, y eso fue hermoso, eso es hermoso para mí. Gracias, Señor, te sigo dando, porque día a día pues me sigo enamorando más de ti, y sé que tengo el deber de seguir leyendo tu palabra para día a día edificarme más, y de lo que yo aprenda pues darle a los demás. Con respecto a la operación de mi ojo derecho, no me la podía hacer, porque un día ya me habían programado y no me pudieron meter a quirófano porque me subió la presión, y fue algo que yo le pedí al Señor, porque ese día yo no me sentía bien. Yo tenía la hemoglobina bajita, las plaquetas las tenía bien, pero la hemoglobina la tenía baja,
Comenzamos lento, pero ya. Buenas noches, hermanos. Les voy a leer una cita bíblica y después les voy a decir por qué se la voy a anticipar. Dice de aquí, acá en Daniel 3:17, dice así: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y del humano o rey nos librará. En mi devocional de fin de año, estamos hablando del 2021 para el 2022, ese era mi estudio que estaba desarrollando, y se presenta en el 2022, precisamente el día de mi cumpleaños, que no es por darme flores, pero cumplo el 10 de enero, para los que no saben. Este día, que es espectacular para cada uno de nosotros cuando cumplimos, fue mi primer día laboral y desafortunadamente hubo un incidente en mi oficina en el que fui injustamente acusada de algo que no había cometido, una compañera y yo. Pues como ambos estamos en el departamento de contabilidad, eran unos cargos muy fuertes hasta el punto de que usaron métodos para detectar si estábamos diciendo la verdad o era una mentira, un detector de mentira. Entonces, ¿qué sucede? Que yo estaba tan tranquila y en mi mente pues estaba recordando lo que Daniel estaba relatando en esta porción bíblica que les acabo de leer. Y yo en mi interior decía, pues yo estoy confiada, primero porque estoy totalmente segura de que no tengo nada que ver, ni asustarme, ni estar nerviosa, ni nada por el estilo, porque no participé, no he participado, y porque no tengo 10 años en la empresa de la que yo estoy laborando hasta el momento. Entonces, mi jefe y un superior me reunieron con cargos ya, con una orden y todo, donde me destituían de la empresa por los cargos que me estaban acusando injustamente. Entonces, eso fue un golpe tan duro para mí, precisamente el día de mi cumpleaños. Y yo, a todas estas, como que estaba como en mi nublosa, o sea, yo estaba feliz porque estaba cumpliendo, pero a la vez estaba triste y con una impotencia porque se me estaba tratando muy mal, sobre todo porque no son 10 años. Y a todas estas, pues, mi confianza fue como Daniel decía, o sea, yo sabía en quién había confiado y yo sabía que Dios me iba a sacar de esto. O sea, no estaba en ningún horno de fuego, no me estaban sacrificando allá, pero estaba mi reputación y estaba el ser una hija de Dios, y a la cual también clamé a Dios por eso. Lastimosamente, el enemigo quería dañar mi relación con Dios, porque si durante el mes de diciembre y enero yo estoy estudiando mi devocional en el libro de Daniel y de pronto veo esto como una confrontación, o sea, entonces ¿en quién crees que tú has creído? O sea, demuestra, o sea, Jessica, o sea, si tú crees que, si tú has creído en ese Dios que Daniel estuvo firme y no desmayó, ese fui yo. O sea, yo dije, bueno, yo estoy consciente de lo que estoy y en lo que he creído. Entre este día y hacia los 5 días siguientes obtuvo el resultado quién había sido la persona, la misma persona que había hecho eso, dijo la verdad y a mí me dijo que no, o sea, ella nunca ha participado, ella no es cómplice mía, y mi nombre fue
bueno, su gracia se va a perfeccionar en mí. Entre enero y diciembre les puedo decir que he estado siendo enfermera de mi mamá, de mi suegra. Mi mamá fue operada 2 veces entre febrero, épocas de carnavales, pero Dios estuvo obrando ahí. O sea, el proceso de recuperación de mi mamá fue rápido. Luego sucede lo de mi suegra y el proceso ha sido como que ha sido una carrera entre que ya estamos casi ya a finalizar un año en el que puedo decir no estuve sola, Dios siempre estuvo conmigo, presencié, palpé, viví en carne propia lo que es ser vituperada, lo que es ser señalada, lo que es lastimada tu corazón. Porque como mujeres, también como hombres, como hijos de Dios, somos sensibles, no somos hechos con una caparazón, pero ante todo Dios estuvo fortaleciéndome. Sí, puedo decir que me cansé, estoy un poco cansada aún, porque aún mi mamá también la operaron ahora en noviembre. Entonces los procesos en que familia, empleo, esposa, hija de Dios, ha sido un molino, pero que me ha permanecido Dios conmigo ahí al lado y no me ha dejado sola. Entonces, gloria a Dios por eso, porque me ha dado la fortaleza en medio de cada circunstancia que he vivido. Vamos a orar. Padre amado, definitivamente estamos escuchando el testimonio tras testimonio. Tu grandeza, tu misericordia, tu gracia en abundancia. Tú sigues siendo el mismo Dios. El Dios que comenzamos a conocer en el libro de Génesis. Y el Dios que sabe el fin de la historia, porque tú nos has dado luz al final de Apocalipsis. Nos quedamos maravillados una vez más de lo que tú haces gratuitamente. Y Padre, estamos convencidos del valor de seguir conociéndote y de poder examinarnos y seguir aprendiendo lo que significa amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Porque no hay nada mejor que caminar contigo diariamente en dependencia de ti, tu poder. Las capacidades que tú nos das, la sabiduría que tú permites, que tú provees. Gracias te damos, Padre, por esta oportunidad de haber estado juntos para alabarte, para pensar, evaluar tu palabra en nuestras vidas y poder también escuchar estos testimonios que glorifican tu nombre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y que Dios nos guíe en 2024. Amén. Todo el año. Señor mío.